y la Unión Europea. ¿Cuál es su relación? ¿Qué tipo de intereses tienen? ¿Son intereses económicos o solamente políticos? ¿Y cuál es tu opinión al respecto? Hola, soy Sofía Slushnes. Soy Daniel Hernández. Manuel y Carrelli. Soy Henry Hernández. Valentina Prada. María Angeli González. Ok, tenemos dos actores. Según Roberto Mesa, dice que los estados son los actores más importantes en el sistema internacional. Tenemos a China y a la Unión Europea. Ahora bien, según el autor Morton Kaplan, nos categoriza a los actores internacionales en dos. Los actores internacionales nacionales, que en este caso sería China, ya que es un estado soberano, es una nación y cumple con todas esas características que nos menciona el autor. Tenemos a la Unión Europea, que sería un actor internacional supranacional de bloque, no universal, ya que este es una organización internacional compuesta por más de 27 delegaciones europeas que cooperan y se unen para llegar a un objetivo según sus intereses y beneficios. Ya que identificamos los actores, podemos hablar de que China y la Unión Europea tienen una relación y esta relación se establece gracias a sus intereses. Tienen intereses en común, ya sea económicos, sociales y políticos. Estos políticos subyacen o surgen en diferentes categorías como la diplomacia, la cooperación, las conferencias, los derechos humanos y estrategias geopolíticas. Y la económica por el comercio y ya que se posicionan en el mercado internacional. De hecho, China es el segundo mayor socio económico o comercial de la Unión Europea y la Unión Europea es el mayor socio económico o comercial de la China. De hecho, el 60% de las importaciones de la Unión Europea van dirigidas a China y son meramente de tecnología y de maquinarias. En los últimos años han invertido más de 363.300 millones de dólares. Para ejemplificarlo mejor, podemos utilizar el tema visto en el segundo debate, en la segunda unidad de la materia, donde Morton Kaplan habla sobre el TGS, también conocido como la teoría general de sistemas, y nos habla de un punto muy importante, que es la interdependencia. Este sistema de interdependencia es perfecto para explicar la relación política y económica de la China y de la Unión Europea, donde la China depende de las importaciones de la Unión Europea, necesita de esos compradores europeos para poder exportar, y la Unión Europea depende completamente de esas importaciones chinas. Pues bien, complementando lo que mencionó anteriormente mi compañera Sofía, sí podemos observar cómo estos dos estados tienen unas relaciones que son sumamente importantes para ambos y podríamos conceptualizar sus relaciones como un posible sistema bipolar flexible, en donde ambos tienen unos intereses en común y a su vez también tienen unas diferencias políticas marcadas. Ahora bien, estas diferencias en muchas ocasiones las hacen de lado, cuestión que les permita poder lograr sus objetivos y metas que tengan en base y en alta consideración sus intereses comunes, en este caso prioritariamente los económicos. Ella nos podría hacer una asemejanza con los juegos de no suma cero, juegos cooperativos, en donde estas diferencias son dejadas de lado para permitir la coexistencia y lograr objetivos y metas específicas. Tan así es esto que estos dos países pueden determinar el destino de empresas multimillonarias y la ganancia o pérdida para algunos u otros de miles de millones de dólares. De acuerdo a cifras de la 10ª reunión de alto nivel entre la Unión Europea y China celebrada en 2022, su comercio ha alcanzado cuotas máximas y récord de aproximadamente unos 877 mil millones de dólares. Estamos hablando de que esto puede representar el PIB de varios países, de decenas de estados inclusive. Entonces, estos estados deben de tener sus relaciones con mucho cuidado y cautela. En este contexto, históricamente, la Unión Europea siempre había tenido una perspectiva un tanto mesurada
y delicada, precisamente por lo trascendental y, sí, delicado, valga la redundancia, de sus relaciones con el gigante asiático. Y esto podría cambiar a corto plazo por 3 factores importantes. El primero sería el crecimiento y el apoyo sesgado, en parte, que podría decirse un poco ambiguo, de China hacia Rusia durante la guerra ruso-ucraniana, en donde China le ha presentado, materiales estratégicos, tácticos y de defensa, y ha comerciado con Rusia, cuestión que no es bien vista por el grupo de los 27. Seguido, tenemos como un segundo punto el hecho de una reconfiguración interna dentro de los poderes, cómo están distribuidos en la Unión Europea con las últimas elecciones, debido a que los grupos centristas, que eran quienes habían llevado estas relaciones tradicionalmente, perdieron bastante terreno en comparación con grupos de derecha y ultraderecha que ganaron muchos escaños durante las últimas elecciones. Y finalmente también tenemos una obsolescencia de la política de reducción de riesgos por parte del grupo de los 27 hacia el gigante asiático. Esto requiere de una reformulación de nuevas políticas, estructuras y de toma de decisiones que permita una nueva acomodación con el panorama actual. También, de acuerdo a lo que mencionó el autor Donald Westerlein, tenemos que ambos estados están defendiendo sus intereses nacionales a nivel de interés de defensa y de intereses primordiales como lo son los políticos y de armamento. La relación entre China y la Unión Europea se centra en una cooperación y competencia, así como la presencia de tensiones y desafíos en áreas claves como lo son el comercio, la seguridad, los derechos humanos y la política exterior. Ambas partes buscan abogar por sus propios intereses y poder en el escenario internacional, lo que puede dar lugar a conflictos de intereses y rivalidades. Según Morgenthau y su principio, el segundo, la política internacional está dominada por la lucha por el poder y la competencia entre actores estatales. En el caso de China y la Unión Europea, ambos buscan maximizar su poder político y económico en la región y a nivel global, lo que en algunos casos puede llevar a tensiones y rivalidades en áreas claves y fundamentales como lo son el comercio. En el cuarto principio, Morgenthau también hace referencia a lo que es la moralidad y que esta no puede ser aplicada a las acciones de los estados de la misma manera que a los individuos. Y en cuanto a las decisiones políticas de China y la Unión Europea, a menudo se basan en consideraciones estratégicas más que en los principios morales. En este mismo orden de ideas tenemos, por ejemplo, que la Unión Europea puede criticar las políticas de derechos humanos en China, pero aún así mantener relaciones comerciales, debido a la naturaleza de sus intereses que son netamente comerciales. Aunque los intereses específicos de China y la Unión Europea pueden diferir, ambos actores lo que buscan es asegurar su bienestar y seguridad a través del poder, y esto se refleja básicamente en sus políticas comerciales y diplomáticas. Los principios de Morgenthau nos ayudan básicamente a entender lo que es las dinámicas que son complejas y llegan a ser hasta un poco contradictorias en lo que es la relación de China y la Unión Europea. En el caso de Donald Westerlein, define el interés nacional en términos de 4 dimensiones, pero en este caso podemos destacar 2 que son las más importantes y fundamentales, lo que sería la defensa y el bienestar económico. En cuanto a la defensa, China y la Unión Europea buscan mantener la estabilidad y seguridad de sus respectivas regiones. La Unión Europea constantemente ha expresado sus preocupaciones sobre la expansión militar de China hacia el mar meridional de China, mientras que China simplemente toma en cuenta las políticas de defensa de la Unión Europea. Ahora, en cuanto a los términos de bienestar económico, China y la Unión Europea son socios comerciales claves, con un significativo intercambio de bienes y servicios. La Unión Europea es el mayor socio comercial de China y China es el segundo socio comercial de la Unión Europea, lo que lleva a que esta interdependencia económica fomente lo que es la cooperación y el diálogo. Por lo que podemos concluir que la relación entre la Unión Europea y China es una combinación de una colaboración necesaria y una competencia estratégica, con desafíos que requieren una cuidadosa gestión equilibrada. Ahora bien, vamos a hablar sobre la teoría de la toma de decisiones de Graham Allison, que esto se centra en cómo los gobiernos toman decisiones en el ámbito de la política exterior y cómo esto pueden aplicarse para analizar las relaciones entre la Unión Europea y China, a través del modelo del actor racional y del modelo del comportamiento organizacional. A continuación vamos a explicar cómo estos modelos relevantemente pueden entender la dinámica entre China y la Unión Europea. El modelo de actor racional. Este modelo considera que el Estado es un actor unitario
que toman decisiones basadas en la maximización de sus intereses. En un contexto, la relación entre la Unión Europea y China, sus decisiones estratégicas se basan en que pueden ser vistas en estos actores que evalúan acciones estratégicas en función de intereses políticos y económicos. Un ejemplo de esto es que buscan un equilibrio entre el déficit comercial entre China y la Unión Europea. La Unión Europea, por una parte, tiene intereses que más hacia los derechos humanos y respeta mucho más esto. Por su parte, el modelo de comportamiento organizacional. Este modelo se enfatiza más que todo en las decisiones que no son solo resultados de un líder, sino que hay otras estructuras y procesos gubernamentales dentro de las organizaciones que hacen que estos tomen decisiones. Por su parte, la burocracia, el proceso en la toma de decisiones por parte de la Unión Europea y China se basan también en la ayuda de otros que pueden tener diferentes prioridades, agenda, y estos pueden llevar a un proceso que tomen decisiones complejas y se vea conflictivo, donde estas decisiones finales sobre intereses entre China y la Unión Europea pueden ser un compromiso entre diferentes actores. Hay muchos más factores que pueden influenciar a la toma de decisiones que hay que evaluar sobre el por qué y el cómo de cómo estas se pueden tomar. Graham Allison plantea esta teoría en busca de buscar soluciones para enfrentarse a la toma de decisiones. Entonces, como ya hemos visto, tanto China como la Unión Europea funcionan en dos ejes diferencialmente distintos, donde podemos decir que la Unión Europea funciona en un tipo de bloque supranacional, donde tienen diversos estados, se ponen de acuerdo entre sí para ceder algunos aspectos políticos para la integración económica de todas sus partes, mientras que China funciona como un eje nacional, pero tan grande que la influencia que ejerce se contrapone a la Unión Europea. Estos dos tipos de sistemas, que son tan radicalmente distintos, no se diferencian bien cómo funcionan y todas sus dinámicas de poder, ya que aunque se ha visto que tienen diferencias morales y de intereses, económicamente hemos visto que estos intereses superan a las diferencias morales. Aún así no se nota muy bien cómo podemos establecer las dinámicas de poder y la influencia que generan unos en contra de otros, porque estas diferencias chocan a nivel de comercial. Entonces podemos utilizar la teoría de Morton Kaplan de los 6 sistemas centrales para establecer un ámbito donde estas dos potencias puedan explicarse cómo comercian entre sí. Podemos utilizar el sistema polar flexible, donde este bloque de la Unión Europea, que es supranacional, funciona con una expansión económica, pero llevada hacia la integración, donde ellos quieren retener recursos para establecer y estar estables todos en su mismo bloque, mientras que China funciona más como una expansión continua de su poder, ese es su interés. Hemos visto que la Unión Europea tiene un sistema más moral, o que le da más importancia a este sistema de derechos humanos, mientras que China es más enfocada hacia la expansión comercial. Así hemos visto que estos dos ejes de poder necesitan mutuamente económicamente para mantener sus sistemas internos. Entonces, cuando Morton Kaplan nos dice que necesitamos estas reglas básicas para ver en un sistema bipolar flexible de un bloque supranacional y un bloque más enfocado hacia la expansión comercial, vemos que en las dinámicas de poder que cada uno tiene, utilizan un sistema que es el sistema de veto. El sistema de veto funciona como una imposición, ya que ellos dos son no moralmente, pero diametralmente opuestos en algunas políticas comerciales. Entonces utilizan este sistema de imponer sanciones y imponer barreras comerciales cuando saben, utilizando esta sabiduría que ellos tienen para que se citan mutuamente entre sí, para controlar y tener un foco en común, donde aunque un lado sea más moral y enfocado a los derechos humanos y un lado sea más enfocado a la expansión comercial, se encuentra en un punto medio naturalmente. Vale, tengamos en cuenta que la Unión Europea y China son potencias o superpotencias según Gil Pérez, pero podemos observar que también estas dos masas de poder tienen que influir en el sistema internacional, tanto por medio de económico, militar o
político. Y a pesar de tener estos intereses económicos, no importa que ambos polos tengan diferencias políticas, es decir, que aunque hayan estado en polos distintos ideológicamente, los intereses morales hacen que sus diferencias se flexibilicen, ya que según Morgenthau no existe una moralidad universal. Tengamos en cuenta también que a pesar de que ambos tienen una ideología diferente, ya que mayormente la Unión Europea cree con una visión más idealista, piensa más en el bienestar de los individuos, en cambio China piensa más en poder hacer crecer su economía y tiene una visión más realista, en donde le interesa mayormente el propio bienestar de su estado. Esta es una de las mayores diferencias en que tiene ambas masas en el sistema internacional. Ok, ya relacionándolo con una teoría de juego, desde mi punto de vista ya se relaciona con la teoría de juego no suma cero, ya que ambas masas tendrán una ganancia relativa. Tengamos en cuenta en que China es el primer exportador de la Unión Europea y en el caso contrario la Unión Europea es el segundo exportador de China. A causa de esto tendrán ganancias en el campo económico, pero a pesar de los desafíos globales en tanto la manera moral de cada uno, ya que la Unión Europea y China por violaciones de los derechos humanos que ocurren mayormente en China. Entre ambos no va a existir un ganador o un perdedor determinante, sino que ambos lo que les interesa es que se beneficien entre sí en el campo de las exportaciones e importaciones a nivel económico, y a su vez a tener diferencias ideológicas, pero aún así tienen que tener comunicación directa entre sí para poderse beneficiar. Otra característica que los determina es en el juego que son cooperativos el uno con el otro, ya que a causa de ello tendrá un resultado beneficioso para ambas partes dependiendo de cómo actúen con respecto a sus intereses económicos entre sí. A pesar de las tensiones existentes, el potencial de la colaboración, hay más beneficios que riesgos en relación económica. La clave de esta relación abarca en que mayormente gestionen bien sus diferencias o tensiones que tengan estos actores, ya que al manejar esto pueden buscar áreas de interés común para poder maximizar sus intereses compartidos a nivel económico. Ok, estoy de acuerdo con tu perspectiva, con tu visión, con el TGS en el sistema de veto, ya que sabiendo la situación actual del conflicto de Ucrania y Rusia, sabemos que China tiene una postura bastante ambigua y en desacuerdo con la Unión Europea, así que la Unión Europea muestra un desacuerdo y preocupación ante las acciones de China y cómo pueden afectar a los derechos humanos. Entonces, si la Unión Europea sigue presionando a China, pueden haber diferentes conflictos o alguna alteración en su relación bilateral. Y si China no se hace caso omiso a la preocupación de la Unión Europea, puede presentarle sanciones y la sanción puede ser un equivalente al sistema de veto. Eso podría ser una justificación. Bueno, muy de acuerdo con lo que dice Sofía, muchas gracias por expandir el punto. Estoy muy de acuerdo con todos ustedes. Creo que para aportar a la discusión puedo decir que tenemos que tener muy en cuenta el punto de Valentina, que es que esto no suma cero, sino que las decisiones que tomen ambos y la geopolítica donde está el mundo va a cambiar las interacciones que tengan y que uno va a ganar más que el otro. Aún así, por ejemplo, con el punto de ambiente, decimos que hay una guerra ahorita entre Ucrania. Estos actores secundarios en el sistema, porque ellos están en un sistema vacío, donde no existen nada más ellos dos, sino que están en un sistema interconectado. Entonces, estos actores secundarios pueden convertirse en actores principales, y por eso creo que es importante estudiar esta dinámica que se genera entre tantos actores distintos. Ok, aparte yo creo que también estoy bastante de acuerdo con lo que dijo Henry, muchas gracias por tu intervención, y con lo que dijo Mariana, respecto al hecho de que estos actores tienen una perspectiva lógica y racional con respecto a lo que van a actuar. O sea, tienen que tomar una decisión, una interacción, una burocracia por medio y todo lo que van a buscar va a ser maximizar sus beneficios. Tienen que tomar en cuenta distintos factores, como yo les estaba mencionando, al panorama actual, donde se están viendo tantas perspectivas, tantos paradigmas, ellos están viendo que replantearse lo tradicional y lo que ya está planteado para poder adaptarse a sus nuevos tiempos de vida. Por parte de lo que yo investigué y lo que leí, la Unión Europea
sido, por así decirlo, una élite por el pasar de los años y China se está imponiendo. Entonces la Unión Europea ha tomado medidas para que esto no suceda. Y aquí es donde podemos referirnos al juego de distributivo que quieren como un equilibrio, por así decirlo. Ok, teniendo en cuenta las opiniones de cada uno, las comparto, pero hay algo que me llamó muchísimo la atención fue lo que dijo Manuel, hablando de Morveta. Específicamente que, bueno, a pesar de todas estas diferencias que estas dos masas de poder tienen, ellos trabajan en sus intereses económicos, que es lo que los van a beneficiar a ellos. Y teniendo en cuenta también lo que dijo Henry, de que esto se asocia más a la teoría sistémica, pero al bipolar flexible, ya que estamos hablando de dos masas de poder, pero lo que busca la Unión Europea es expandirse y a su vez poder agregar a otras naciones. En cambio, lo que busca China es seguirse expandiendo para poder seguir creciendo. Pues de mi parte estoy bastante de acuerdo con lo que acabas de decir, que los países trabajan, o bueno, en este caso China y la Unión Europea, por sus propios intereses. Y en este caso, pues por la moral, no se guían tanto, sino más bien, ya que tienen una interdependencia, que fue un punto importante que explicó Sofía, ya que pues ellos se enfocan en eso, ya que depende uno del otro económicamente, y esto lo lleva a que pues ignoren, por así decirlo, algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la Unión Europea no está del todo de acuerdo en algunas acciones que tiene China, como por ejemplo la violación de derechos humanos, a la libertad de expresión. Sin embargo, estas diferencias tratan de arreglarlas de manera diplomática, precisamente porque uno depende del otro de manera en lo que respecta al comercio. Gracias.